Los pacientes que mm, tienen osteoporosis y aún no tienen una fractura siempre se inquietan y se preguntan cómo será si llego a tener una fractura, cómo será mi vida. Y eso tiene unas características especiales. Recordemos que los sitios más frecuentes en donde la anatomía humana puede verse comprometido por una fractura asociada a osteoporosis son básicamente la columna vertebral, el fémur proximal, que es la cadera, la muñeca, que es el radio distal, y el húmero proximal. Y cuando el paciente tiene una fractura de este tipo, va a generar primero un impacto físico porque tiene dolor. Segundo, va a generar un impacto emocional porque va a creer de que, va a pensar de que ya hasta ahí le llegó su vida, que ya va a ser muy difícil, que porque el hueso ya no puede sanar y en sí una serie de inquietudes que la mayoría no son reales, pero siempre están llenas de una ansiedad y muchas veces una depresión. Y obviamente una parte funcional porque pues ya hay una limitación. Pues si uno tiene una fractura en la columna, pues va a tener dificultades para dormir, para levantarse, para desplazarse, para de pronto agacharse a coger algo. Y si tiene una extremidad, pues la cadera, pues va a estar casi sin posibilidad de pararse. Y si es la mano, el miembro, el hombro, pues obviamente para poder hacer sus cosas básicas. De manera tal que pues eso es el impacto grande. Esos primeros días, pues, desafortunadamente, pues, se acompañan de mucho dolor. Y el dolor, por eso, es importante siempre tenerlo en cuenta. A veces, con las personas mayores se piensa que, pues, es que se quejan de todo y que cada día amanece con un dolor distinto, y entonces a veces le duele el hombro, a veces la muñeca, a veces una rodilla, a veces el tobillo y la espalda con mucha frecuencia. Y cuando de pronto aumenta el dolor, entonces uno dice, pues, durmió tronchado, durmió de pronto más recargado de un lado que otro, o no tuvo cuidado al agacharse para recoger algo. En fin, siempre tratamos como de matizar y de contemporizar los dolores en las personas mayores, pero siempre hay que tenerlos en cuenta porque pues puede ser el llamado de alerta de que hay, se ha presentado una fractura. Además, asociado que muchas veces las personas mayores no cuentan, no expresan de que han tenido alguna caída, que hicieron algo que no debieron haber hecho porque les da temor de que les vayan a llamar la atención. ¿Por qué lo hiciste si tú sabías que no debías hacerlo? De manera tal que el dolor es fundamental tenerlo en cuenta. Si un dolor es muy intenso y es súbito, hay que acudir lo más pronto a un servicio de urgencias. Si el dolor es fuerte y aparece un momento a otro, de pronto no tan limitante, pero dura más allá de 2 días, 48 horas, también hay que consultar. Entonces, otra cosa también es cuando cambia la rutina. Resulta que mi mamá se levantaba todos los días y entonces lo primero que hacía es tomarse un tinto y salir para la iglesia y resulta que ya no lo ha vuelto a hacer, pero ella se quiere hacer la guapa. Si eso ya es algo que dura más de 2, 3 días, también hay que llamar la atención. Y el manejo del dolor es fundamental. Los analgésicos son, y para eso están hechos, para controlar el dolor. Eh, con frecuencia usamos antiinflamatorios que son excelentes analgésicos, como está el ibuprofeno, como está el diclofenaco, el meloxicam, hoy en día usamos mucho el etoricoxib, pero resulta que son excelentes analgésicos, pero tomados de forma inconveniente pueden producir algunos problemas. Entonces hay que también tener cuidado con eso. El acetaminofén pues es lo que más comúnmente usamos, pensamos, tomar una tabletica es tal vez lo mejor tolerado, que menos efectos secundarios produce. Y si lo asocia uno a un opioide mejor, tramadol, hidrocodona, codeína. Sin embargo, existe no solamente entre las personas, sino también dentro del gremio médico, cierto
fobia y cierto temor porque pensamos de que me voy a volver adicto, de que me va a producir una reacción adversa, de que eso solamente es para personas que tienen cáncer y resulta que no es así. Son excelentes medicamentos para el control del dolor, pero obviamente debe ser individualizado y la dosis adecuada para esa persona. La utilización de ortesis para cuando se presentan fracturas vertebrales, pues es algo que se discute. ¿Por qué razón? Porque muchos piensan de que sí o sí hay que tenerlo. Y resulta que no todas las personas se logran adaptar a las ortesis. Y hay ortesis blandas, como son las fajas dorsolumbares, y las ortesis más rígidas, que hay diferentes tipos de corsés toracolumbares, como todo, con diferentes materiales, unos más suaves, otros más fuertes, unos más cortos, otros más grandes, pero la indicación debe ser individualizada. Definitivamente las personas que previamente tenían una deformidad o previamente estaban con obesidad o aumento de peso son las que menos se adaptan a la utilización de estos corsés. Y la terapia. La terapia también es algo que hay que tener en cuenta. Yo sigo pensando que pues después de que se haya hecho el diagnóstico de la osteoporosis y se haya encaminado el manejo, bien sea un manejo médico o un manejo quirúrgico, porque dependiendo de la fractura, así mismo será el manejo. Ejemplo, la fractura de cadera, el 99% de los pacientes tienen una indicación de cirugía. No operar solamente es una alternativa en unas condiciones muy, muy particulares. Y la razón de eso es porque se necesita que el paciente se pare pronto, que deje de estar acostado. Y si uno no estabiliza la fractura, pues va a tener que estar acostado. Las fracturas vertebrales pocas veces se intervienen de manera quirúrgica. La fractura del radio distal dependerá de qué tanto desplazamiento tenga y lo mismo las del húmero proximal, las del hombro. De manera tal que pasados esos primeros días en donde se estabiliza la condición de la fractura, bien sea de manejo médico o manejo quirúrgico, entonces viene sí una terapia de rehabilitación, de control del dolor, de disminución de la inflamación, porque esas son las fases que se deben tener en cuenta. Luego viene un proceso de recuperar un balance muscular haciendo estiramientos y otros ejercicios de fortalecimiento, reentrenamiento en marcha y luego una serie de cuidados para prevenir nuevos episodios. Y eso es fundamental también dentro de la rehabilitación del paciente. Es cómo evitamos de que te vuelvas a caer o que vuelvas a tener una lesión levantando algo pesado. Entonces, ese plan de la terapia incluye también en la fase final esa parte como profiláctica o como preventiva. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y viene luego el proceso pasado ya, que se siente más como más rehabilitado, es cómo me adapto en esta condición nuevamente a mi entorno, a mi casa. Yo que estaba independiente, entonces cómo entonces volver otra vez para ir al baño, para asearme, para alimentarme. Entonces ese es un proceso que de acuerdo a la fractura y a la condición previa del paciente, y así se hace un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, pues va a ser individualizado, pero sí hay un general, en general es decir que debe ser progresivo, empezar siempre de menos a más, porque el objetivo fundamental de manejar personas mayores con lesiones musculoesqueléticas agudas, como son las traumáticas, es que lo regresemos a su estado previo a la fractura. Recuperar la independencia. Y la independencia en personas mayores se refiere a poderse alimentar, a poderse asear, a poderse vestir, a poderse desplazar sin depender de nada ni nadie. Entonces, esa adaptación a esa nueva condición debe partir del hecho que debe ser progresiva, siempre acompañado. Eso es fundamental. Acompañamiento es supremamente necesario. Y no es hacerle las cosas, que a veces la familia dice, hay que hacerle, usted no haga. No, hay que acompañarlo para que haga porque debe volver a poder volver a regresar a hacer las cosas de manera sola, de manera independiente. Entonces, acompañamiento es una cosa, hacerle las cosas es otra cosa, que es lo que uno debe evitar. Y dentro de ese proceso
de recuperar el estado previo, de lograr de nuevo un bienestar. La parte emocional juega un papel fundamental. El acompañamiento de la familia es básico para lograr recuperar ese estado previo. La recuperación física depende en una muy buena parte de ese restablecimiento emocional. Porque como lo mencioné al principio, pues las personas con fracturas tienden a deprimirse, ansiedad, depresión, piensan que hasta ahí les llegó la vida, que la vida les va a cambiar, que no van a poder volver a hacer las cosas. Y resulta que eso no es cierto. O sea, sí puede llegar a pasar. Yo no mal haría yo en decir, no, eso nunca pasa. Pero tenemos una gama de posibilidades para lograr recuperar esa función. Y de ahí la importancia de que desde el principio se haga una buena evaluación, un tratamiento adecuado, un tratamiento a tiempo. Por ejemplo, con los pacientes que se fracturan su cadera. No esperar semanas enteras hasta que esté postrado en una cama y entonces comienza a presentar úlceras y esas zonas de presión. Entonces ahí sí ya nos asustamos y resulta que hemos perdido mucho tiempo y ya se complica la cosa. El hecho que sea mayor no significa que entonces hay que dejarlo de última, si es que ya le duele todo, entonces otro dolor fue que le aumentó un poquito. No, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. De manera tal que un buen abordaje del paciente que implique una evaluación integral, un diagnóstico certero, unas imágenes pertinentes, un procedimiento de tratamiento adecuado, bien sea ortopédico o intervencionista, y fundamental, el acompañamiento emocional que incluye la familia y además la reincorporación a su funcionalidad previa en su entorno, eliminando los factores que pueden incidir en una nueva caída. Ese manejo integral en las fracturas asociadas a osteoporosis o fracturas por fragilidad es fundamental.